Qué lindo, qué lindo. Bueno, estamos de vuelta, ¿eh? Estamos de vuelta y como dice el Graf, ha venido nuestro columnista y amigo Diego Genud. ¿Cómo estás, Diego? ¿Cómo andan? ¿Cómo andas, Mexi? ¿Cómo vas, Pedro? Tranqui. Bien, bien, ¿cómo andan? Acá estamos, como de costumbre, analizando un poco la política nacional, ¿no? Charlando un poquito de los temas de la semana. Y bueno, la idea es profundizar. Ya la semana pasada hablamos un poco del tema de YPF, que yo creo que es un tema, por un lado, complejo, ¿no? Porque hay un montón de cuestiones como jurídicas, de mucha historia también, ¿no? Que necesitan como actualizarse y ponerse en contexto un poco de qué es lo que está pasando con YPF, y también una cuestión muy concreta y muy inmediata, que es una empresa que es importantísima para el país, que representa un montón de cosas y que hoy gobierna un presidente que tiene esta mirada de que el Estado tiene que correrse lo más posible de todo lo que se pueda, ¿no? Ujú. ¿Qué balanza haces vos de esta cuestión? Sí, hay mil maneras de entrarle, ¿no? Al Sí. tema YPF. Yo diría empezar por lo que se supone que es un consenso de la clase dirigente, Ujú. la importancia de vaca muerta, la importancia de los dólares para cualquier esquema económico, ¿no? La necesidad de exportar. Eso se supone que lo comparte por lo menos el 90% de la dirigencia política, el poder económico, no sé, los grandes medios de comunicación incluso, o sea, como vaca muerta es sagrada. Sin embargo, no se piensa de la misma manera la cuestión YPF, ¿no? Ujú. No se piensa que una empresa de mayoría estatal tiene el mismo sentido estratégico. Y es un poco eso lo que me parece que se activa con el fallo buitre, ¿no? Con el fallo de la jueza de Nueva York, porque empieza como el pase de facturas, bueno, la historia del kirchnerismo, el nombre de Eskenazi, ese Sí. empresario, bueno, en realidad un banquero que Néstor Kirchner propuso para hacerse cargo de una primera etapa que era la argentinización, meter Sí. un empresario nacional. Pero me parece bastante deshonesto cuando no se habla de cómo fue que la Argentina perdió Claro. la Claro. empresa. Un poco ¿no? más atrás. Me parece perfecto hablar de Eskenazi y creo que es un tema central porque el empresario nacional se dio vuelta y se asoció con los buitres y lo tenemos que pagar ahora. Esa es una parte de la historia, pero también me parece, como digo, muy, muy deshonesto intelectualmente no admitir o reconocer que el menemismo rifó una empresa en su derrape, en su agonía. Si hablamos de corrupción, es difícil pensar que lo de Eskenazi fue corrupción y lo del menemismo entregándole a Repsol hasta la acción de oro por decreto, algo que no hizo ningún país de América Latina, de rifar de esa manera los recursos estratégicos. No hubo corrupción ahí. La corrupción se limita al nombre de Eskenazi y el kirchnerismo no. Bueno, De entonces, hecho, Chile mismo, para Exacto. compararlo, una empresa que la creó un gobierno de izquierda y la terminó conservando una dictadura militar Total. neoliberal, Total. comparando con el extremo. sí, Chile que hizo todas las reformas, que fue el mejor alumno de Margaret Thatcher, si se quiere, Pinochet. Hay algo que no hizo, que fue rematar el cobre, Claro. su principal recurso. Entonces, el nivel de... Es una palabra por ahí en desuso, pero el nivel de entreguismo Sí. de Menem en su última etapa no tiene parámetro. Obviamente Petrobras siempre mantuvo la participación estatal, pero Ecopetrol, o sea, la derecha en Colombia, también mantuvo una empresa estatal. Ahí el problema fue, claro, la privatización del 92 termina de consolidarse, por decir de una manera, el entreguismo ese con la venta de la acción de oro. Sí, del año por 99, decreto, ¿no? que el otro día Jorge Yoma lo recordaba en Twitter diciendo no entendí esto, porque hubo una primera etapa que obviamente tuvo mayor consenso, que fue la etapa en la que José Estensoro se hizo cargo de la empresa y era un modelo mixto más parecido a lo que después fue el de Galuccio con Cristina, ¿no? Claro. Ahora, al final terminás entregando todo a Repsol, que era una empresa que yo hablaba con una persona que conoce mucho, que trabaja con empresas, me decía, era una refinadora Repsol. O sea, se hizo grande Repsol a nivel mundial porque se quedó con YPF regalada. Entonces, bueno, todo eso me parece que termina en la expropiación y el kirchnerismo se encuentra ahí en una encerrona porque expropiar YPF y pagarle a Eskenazi, que había entrado sin pagar un peso, Sí. hubiera sido un escándalo también. Claro, esto lo contaba muy bien Nicolás Gandini. Gandini en Claro. Blender, yo lo Sí. escuchaba, era ese pecado de origen es el que te impide
una narrativa sin huecos en lo que es después la Exacto. recuperación de la empresa para el rol estratégico que tiene ahora. Exacto, y todavía hoy le cuesta a los que fueron parte del segundo gobierno de Cristina poder nombrar a Eskenazi, ¿no? La conferencia de prensa del otro día del gobernador Kicillof, a grandes rasgos, yo creo que estuvo correcta, pero no se puede hablar de Eskenazi. Bueno, si no hablas de Eskenazi no puedes entender por qué hay que pagar 16 mil millones de dólares según la justicia de Nueva York, ¿no? Obviamente eso se puede discutir y bueno, y ahí hay toda una discusión sobre si el estatuto de una sociedad anónima pesa más que el derecho de un Estado a expropiar un recurso que además, bueno, había una razón de interés público. A diferencia de lo que hizo Menem, que lo sacó por decreto, bueno, el gobierno de Cristina lo sacó por amplísima mayoría en el Congreso, la recuperación, la expropiación. Entonces, bueno, digo, me parece que ante una cuestión tan central como es ¿de dónde salen los dólares para Argentina? Que cualquiera te dice necesitamos dólares, cualquier esquema, todos los gobiernos lo vienen sufriendo. Y el rol que tiene YPF, vaca muerta, bueno, hay mucho discurso diciendo, bueno, tendría que haber expropiado todo o tendría que haber dejado que entre otro actor privado en lugar de expropiar. O sea, mil maneras de cuestionar esa decisión de expropiación que se hizo dejando afuera a Eskenazi. Cuando la cuestión de vaca muerta y el proyecto de vaca muerta, y hoy tenemos superávit energético, tiene que ver con que YPF, una empresa estatal, se hizo cargo de eso. Claro. Porque los privados no la pusieron. O sea, la primera inversión grande que hicieron los privados en vaca muerta fue Techin en 2017. Pero cuando ya estaba medio allanado el camino. Totalmente, 5 años después. Entonces, decir, no, hubieran reprivatizado, hubieran dejado que entre el capital privado. Bueno, yo creo que es bastante triste porque te habla de los límites de la idea de cuando se habla de consensos. Es muy difícil llegar a consensos porque hay una parte de la dirigencia política y económica que piensa como los buitres. Claro. Es así, entonces, empezando por el presidente, pero bueno, también otros sectores. Para vos, es la última que yo tengo para hacer sobre el tema YPF, porque aparte tenemos un montón de temas para charlar con vos, pero en base a tu columna de ayer, básicamente. Sí. Pero para vos, lo de YPF, la que entraría corrupción con Eskenazi, esa acusación que obviamente se tiene que investigar y es parte central de la trama, ¿es verdadera la preocupación o es una excusa por esto que decís vos, de que en realidad piensan que Vaca Muerta se podía desarrollar sin YPF? Hay como una especie de máscara detrás de la cual se esconde que ellos no quieren a YPF en el medio, más allá de que YPF fue pionera, como decía Mechi, fue la punta de lanza de lo que hoy es la gallina huevos de oro. A ver, seguramente, digo, Eskenazi es un grupo muy grande. Este tema que estamos charlando acá es difícil de escucharlo en los medios porque Eskenazi es un gran auspiciante en medios de comunicación. Mirá. YPF de Santiago Caputo es una gran auspiciante. Sí. Entonces esto puede tener consecuencias también porque YPF se está endeudando para desarrollar infraestructura hoy. Y entonces el fallo puede complicar la tasa en la cual se endeuda. Es decir, por ahí YPF, el gobierno de Milei, no solo tiene que evitar pagar 16 mil millones de dólares, sino que ahora tiene que conseguir financiamiento para el oleoducto Vaca Muerta Sur, y le puede salir más caro ahora, ¿no? Dentro de 3 o 4 meses, cuando entonces digo, desde YPF se trata de decir esto no tiene consecuencias. No sabemos si no tiene consecuencias ahora. Y por otro lado, Eskenazi también es un gran auspiciante. A ver, yo creo, a mí la palabra corrupción me está sobreexplotada en la Argentina. Me parece que lo que hubo claramente, digo, más allá de que se pueda cuestionar, es un intento de Néstor Kirchner en particular, del kirchnerismo, de construir una burguesía nacional con empresarios amigos, con capitalismo de amigos, ¿no? Y en ese marco, bueno, los resultados son opinables. Sí. La causabilidad también está ligada a eso, ¿no? Y todas las grandes causas que en su momento, bueno, cuando el kirchnerismo tenía poder, por ahí dormían en Comodoro Pi y hoy son como armas letales contra Cristina en un momento de declive, bueno, tienen que ver con eso, que tampoco lo inventó el kirchnerismo, el capitalismo de amigos en la Argentina. No, claro. La Patria Contratista tiene 60 años, hay un trabajo de Ana Castellani que leí hace mucho que habla de cómo se inicia la patria contratista en la Argentina en la década del 60, 2 grupos, Techin y Pérez Companc, que tenía una empresa que se llamaba SADE, ¿no? Techin era ya Techin hace 60 años, y así surge durante el gobierno de Onganía el capitalismo de amigos. Plantear que
que eso lo inventó Néstor Kirchner, es un poquito... Deshonesto intelectualmente, como decías al principio. Sí, lo que no quiere decir que no pueda haber habido negocios de todo tipo. El propio Kirchner lo dijo en vida, vos necesitas recursos para hacer política, era el pensamiento que él tenía. Sí. Eso es judicializable, bueno, para el antikirchnerismo sin duda, pero uno piensa, es una historia muy larga, ¿no? Que no empieza ahí. Así que nada, creo que es un tema central, sobre todo si tanto se habla de que hay que tener, hay que exportar, hay que tener dólares para desarrollar la Argentina, hay que tener presencia en Vaca Muerta, bueno, me parece que... Y además no sabemos qué va a hacer Milei, porque Milei tenía una idea de privatizar la empresa, después hizo algo mejor que lo que hizo Macri, a mi criterio, que puso a un tipo como Horacio Marín, que si bien es de Techín y se lo puede cuestionar y ya tuvo un par de fracasos, como por ejemplo que se fuera Petronas o este mismo, es un tipo que viene del sector petrolero, no es un improvisado como el que había puesto Macri, que era un financista que se llamaba Miguel Ángel Gutiérrez, que venía de un fondo de inversión, no tenía la más mínima idea de lo que hacer con YPF. Milei dijo, como en tantas cosas, que iba a hacer una cosa, hizo otra. Ahora no sabemos si la va a defender a la empresa o la va a entregar. Bueno, ahí está la cuestión, porque también ahí quería entrar en el plano político, coyuntural, hasta electoral. Está esa contradicción de Milei de subirse, ¿no? a pegarle a Kicillof, pero al mismo tiempo tener que jugar como defensor de alguna manera del Estado argentino. Sí. ¿Cómo lees vos que puede influir esto en esta carrera electoral que ya comenzó y en ese lugar al que pone Kicillof, el propio Milei? La pelea entre ellos por este tema, yo no sé si puede escalar, ¿no? Ahora me parece que no se va a resolver en el corto plazo. No sé si se resuelve este tema de acá a septiembre, de acá a octubre. Va a haber una apelación. Después de que venga, no sé si va a fallar la Cámara en Nueva York. No sé cómo son esos plazos. Se puede discutir los montos. No sé si es un tema que puede meterse en la elección, decimos. Sí, y además, bueno, Milei no tiene 16.000 millones de dólares para pagar, aunque quisiera, ¿no? Entonces está... Yo creo que es una complicación para el gobierno. Por un lado porque tiene que defender la empresa y por otro lado porque el sueño de volver a los mercados, que tanto planteaba Caputo después de que ya se endeudó con todo el mundo, le quedaba volver a los mercados y esto complica un poco más. Si bien ya estaba lejos del riesgo país a 400 con el que soñaba el gobierno. Porque necesita un riesgo país de 200, 300 puntos para la tasa de interés sea más baja. Exacto. Pero creo que lo complica en eso. Ya no tiene mucho el gobierno donde rascar deuda y estaba el plan de volver a endeudarse tomando crédito en los mercados. O sea, no con un acreedor como el fondo o con un repo, sino directamente endeudarse como se hizo durante el macrismo hasta que se fue al fondo. O sea, como un camino inverso. Sí. Es el que intenta ahora Caputo, ¿no? Empieza por el fondo y quería volver a los mercados. Eso me parece que se le va a complicar y sabemos que eso está después ligado a todo el esquema de Milei. Si no tenés dólares, ¿cómo lo planchás al dólar? ¿Cómo sostener la inflación? ¿Cómo sostener la popularidad? Sí, un dominó que va... también es interesante a todo esto la mirada de Estados Unidos, ¿no? Digo, porque también esa es la contraparte fundamental para que esto exista. Y hay un párrafo de tu nota que me resultó bastante interesante, que es que dice que Estados Unidos no falla sobre algo que no puede ejecutar. Si lo hacen es porque tienen un plan para apretar y llegar a su objetivo, ¿no? Sí. Como una mirada bastante determinista de esto va a pasar, ¿no? Sí, bueno, por un lado es una forma, no sé si llamarlo pero es una forma de expansionismo de los tribunales estadounidenses. Una persona que yo cito que se llama Sebastián Soler, que fue subprocurador con el Frente de Todos, dice, bueno, es un juego de pinzas, ¿no? Un gobierno que entrega YPF y una corte que, como antes con Griesa, una corte en Estados Unidos o un juez en Estados Unidos o una jueza que toma decisiones por encima de un Estado soberano. Ahora, pueden hacerlo, ¿no? Lo hicieron con el Fondo Elliott, que los que conocen esta fauna dicen que era más agresivo. Bueno, se le cobró a Macri más de 10.000 millones de dólares. Y esta gente, bueno, también, ¿no? Burford es
es un fondo de litigios que es el más grande del mundo, es especialistas en comprar este tipo de litigios, este tipo de pleitos, y cuentan con la justicia de Estados Unidos. De todas maneras, por eso digo, Saravia Frías, el procurador de Macri, lo cuestiona. Soler, este abogado que trabajó con el Frente de Todos, decía, el propio Departamento de Justicia dice que un juez de Estados Unidos no puede pasar por encima de un Estado soberano. Exactamente. Pero bueno, me parece que hay jueces que... Hay como una engaña pichanga como de que el Estado fuera un privado discutiendo con otro, porque ellos te marcan la discusión de esa manera, como si fuéramos capaz nosotros dos discutiendo por la panadería que queremos cerrar y cuánto nos corresponde a cada uno. Y en realidad es un Estado soberano tomando una decisión dentro de su territorio. Porque eso es lo que se esquiva en la discusión cuando se usa Eskenazi como una pantalla. Sí, bueno, ahí Eskenazi, o no sabemos en qué lugar está Eskenazi, si se quedó con una parte de ese litigio o no, si vendió todo a este fondo inglés, Burford, pero lo que ellos quieren es que, como dice el fallo, ¿no? Que se pague con las acciones, bueno, que Argentina transfiera de alguna manera al exterior parte de esas acciones, bueno, como se hizo en su momento con la fragata Libertad, es decir, que los bienes de Argentina en el exterior puedan ser, se los pueda apropiar, digamos, este fondo de inversión. Entonces, bueno, ahí depende del gobierno también. No sé. Sí. Pero, digo, aunque el Departamento de Justicia de Estados Unidos diga esto no corresponde, hay un juez, una jueza que está en el juzgado de Griesa y dice esto corresponde. Y voy a ir hasta el final. Sí. Exacto. Sí, también hay que ver el discurso de Milei, ¿no? Porque también estamos hablando de un presidente que va por los canales con el mameluco de YPF, ¿no? Que todo el tiempo hace eco como de ser muy hasta fanático. Él se mueve en esos registros medio como de fanatismo, pero ser como muy fanático de YPF, ¿no? Y ponerse literalmente la camiseta. Hay que ver cómo evoluciona ese discurso porque se contrapone con todo lo que él construyó desde que asumió su cargo. Bueno, yo lo escuchaba en Chaco, con los evangélicos, hablando pestes del Estado. Y él tiene que defender al Estado en el caso YPF, diciendo que el Estado es el demonio. Entonces es una cosa muy loca, ¿no? De que pueda defender o que quiera defender. Incluso, bueno, el procurador que él tiene se llama Santiago Castro Videla y formaba parte de un estudio jurídico que tenía al fondo buitre como cliente. Entonces está todo el diseño de Milei pensado no para defender al Estado, sino para destruirlo, como él dice, ¿no? El topo dentro del Estado. Se complica. Vos en la nota mencionás, siendo otro tema, pero vinculado, que ahora vence, el 9 de julio vencen 4.000 millones. 4.500 millones de dólares. ¿Es una complicación para Milei eso? El gobierno dice que ya tiene ese monto. Uno podría pensar, es la plata del fondo para pagarle a Wall Street, ¿no? Creo que lo charlamos en algún momento. O sea, Wall Street presiona al fondo para que el fondo le preste a la Argentina y con esa plata se le paga a Wall Street, ¿no? Es como un circuito, porque el fondo está muy condicionado por el Tesoro de Estados Unidos y el Tesoro está muy condicionado por Wall Street. O sea, Scott Bessent viene de Wall Street, ¿no? Entonces es como que la plata sale del fondo para pagarle a Wall Street y Milei casi que es un eslabón menor. Es un burócrata dentro de la cadena. Sí. Es el tipo que aprieta el botón que le indican, nada más. Exacto. No tiene que ver con la acumulación de reservas a la que él se comprometió. Esos 4.500 millones de dólares no es que Milei lo juntó aumentando la exportación o teniendo un dólar que aumentando le las reservas. Exacto, por eso no aumentó reservas porque tiene este dólar atrasado que... Entonces, sí, el dinero está porque hay que entender, y Milei lo dijo el año pasado, creo que fue en septiembre cuando fue a presentar el presupuesto, el mandamiento número 1 es pagar la deuda, pagarle a los fondos de inversión. Viene parejo con la inflación, ¿no? Pero son las dos cuestiones irrenunciables del gobierno, pagarle a Wall Street y tener la inflación a la baja. Entonces van a hacer lo imposible para pagar, pero sí, vamos a ver que las reservas van a caer fuerte en el día de la independencia, ¿no?
Hay otro tema también que está sobrevolando, que un poco lo analizamos acá en el programa, que es que quedan 48 horas de lo que son las facultades delegadas Sí. de Javier Milei, que viene de la ley bases y demás. ¿Qué podemos esperar, no? Como que tal vez pongan el acelerador y en estas 48 horas Sí. liquiden un montón de cuestiones pendientes, tal vez no. Puede ¿Qué olés ser, vos? puede ser. Ahí Pedro puede tener mejor información que yo. Lo que me dicen es que van a presentar como un balance, ¿no? de este régimen de excepción, ¿no? Que es el gobierno de Milei durante este primer año con las facultades delegadas. Yo creo que no les va a cambiar demasiado, porque van a seguir gobernando por decreto mientras puedan, ¿no? Claro. Si uno piensa que al fondo acudiste con un decreto, sin pasar por el Congreso, simplemente para blindar el decreto, me parece que las facultades delegadas, obviamente que fueron importantes, pero el gobierno se va a seguir tomando atribuciones un poco por esto que charlábamos al comienzo, ¿no? Por lo desigual que es el criterio según quien gobierne cuando se toma una decisión. No sé, los guardianes de la República trabajan Claro, en determinados momentos, ¿no? No trabajan a tiempo completo, depende de quién gobierna. Entonces, yo creo que Milei, aún sin facultades delegadas, va a seguir mientras pueda gobernando por decreto. De todas maneras, estamos viendo lo de los gobernadores, que es importante. Eso te iba a preguntar, Sí. porque va a salir no hay facultad delegada que le impida, por ejemplo, que le permita ir contra un contraveto, porque es un escenario que ahora se le puede abrir por primera vez. Las dos veces que él vetó y la oposición estuvo cerca de juntar los 2/3 de los presentes, él metió la cuña y logró separarse, creo que las 2 veces fueron 5 o 6 radicales. Ahora da la sensación de que si se ordenan gobernadores del PJ, UCR, PRO, provincialismos, etcétera, es coparticiparle la recaudación impositiva, se blinda en un punto. Sí. Da esa sensación. Sí, va a tener que trabajar más Milei para impedir, para lograr que su veto prospere, ¿no? Porque esta reunión de los gobernadores es fuerte en un año electoral. Verlo a Kicillof con Frigerio o a Jalil con Silioto. Con la gente de Infran o con Silioto. Es fuerte. Y bueno, yo creo que de todas maneras el gobierno finalmente va a negociar de manera individual para quebrar ese bloque. Claro. Exacto. Pero ya que ese bloque se haya dado y que tenga cierta continuidad, es un signo de debilidad fuerte de Milei, que les hace pagar el ajuste a los gobernadores. Yo el otro día leía y publiqué algo sobre un informe del Banco Provincia de Matías Ragnerman que cuenta cómo Milei, el ajuste en realidad se los hace pagar a los gobernadores. Está repartiendo 35% menos que lo que repartió Macri, 50% menos que lo que repartió el Frente de Todos. Es muy desigual el reparto. Y incluso aumentó la transferencia este año, estos 5 meses, los números que hay, a las provincias, pero por el fallo de la Corte que benefició a la Ciudad de Buenos Aires. Entonces, Claro. la Ciudad de Buenos Aires aumentó 700% su participación este año, su coparticipación, y el resto de las provincias 23%. Y hay provincias como Santiago del Estero, Buenos Aires, Misiones, creo, Corrientes, que perdieron incluso coparticipación. Quiero decir, el ajuste lo hacen los gobernadores. La única excepción es la Ciudad de Buenos Aires, que hoy se está llevando alrededor del 60% de la coparticipación por este fallo. En los primeros 5 meses del año. Recomiendo ese informe, ¿no? Pero Sí, lo ven todo, claro, lo ven todos los gobernadores. Eso de que Milei dice la motosierra, pero el ajuste lo tienen que hacer ellos y al mismo tiempo tienen que ir a elecciones. Bueno, al mismo tiempo, eso, claro, lo tácito de, sí, nosotros te votamos todo lo que vos quisiste en el Congreso, no nos diste fondo, pero bueno, tampoco nos compliques las elecciones en nuestro territorio, ¿no? Porque esa es la cuestión de fondo acá. Es el tema de que empieza a chocar y a pelear, ¿no? ¿Quién sobrevive al ajuste? Y la sensación que hay es que depende mucho de cuánta percepción de que tiene poder político Milei hay en los gobernadores. Por esa idea del famoso voto solapado, de gobernadores que ganaron con personas que después también votaron a Milei. Digo, quién termina perdiendo popularidad más rápido es lo que termina decidiendo si se le animan o no. Sí. Y se dejan de darle facultades delegadas, se dejan de blindarle los decretos, etcétera.
Sí, ahí Milei corre con ventaja porque tiene una disposición para el combate que los gobernadores no tienen, ¿no? Entonces, la virulencia, que nadie quiere que Milei te agarre de punto y Claro. te destruya en las redes sociales, él, su gente. Entonces, bueno, creo que es un poco eso lo que pesan los gobernadores, que son moderados, pero bueno, a su manera, evidentemente empezaron a tejer para condicionarlo. La semana pasada, bueno, fueron 2 funcionarios, Catalán y Guberman, a tratar de calmar los ánimos, pero no pudieron. Hay un proyecto de los gobernadores. Ese es un tema para seguirlo con toda la agenda que viene en el Congreso, porque no sería bueno para el gobierno llegar a las elecciones cobrando Sí. con leyes que, aparte, digamos, es una forma de profanar el evangelio del ajuste. El superávit fiscal. El superávit fiscal, que la oposición, bueno, penetre, ¿no? O desbarate el plan de Milei de decir, conmigo resolví la cuestión del ajuste en 5 minutos. Sería, yo creo, preocupante para el gobierno de acá a septiembre, octubre. Sí. ¿Y ahí cómo lees, yendo a la provincia de Buenos Aires en concreto, este cierre de alianza que se viene? También el 9 de julio no solamente hay que pagar, sino también es el cierre de alianzas en la provincia. ¿Qué estás leyendo de eso? Sí, yo creo que están condenados a la unidad, ¿no? Las distintas facciones del peronismo en la provincia de Buenos Aires. No. Kicillof creo que lo está empezando a dejar entre líneas bastante claro, diciendo las diferencias están, ¿no? No sé, pero lo que compartió en las redes el gobernador, para el nivel de hermetismo o de poca claridad con respecto a lo que fue el Frente de Todos, es bastante claro, ¿no? Dice experiencia fallida. Claro, Lo dice toda la Argentina hace 5 años, pero nadie, no sé, son Sí, pocos. nadie del peronismo lo dice y que fue parte. ¿no? Exactamente, Que- exactamente. Creo que son muy pocos, algunos funcionarios. Dice experiencia fallida y dice las diferencias van a seguir, Ujú. pero tenemos que estar unidos. Entonces, bueno, lo que está claro es que Kicillof va con su propio espacio a pelear por la presidencia, o ese es su objetivo. Obviamente necesita ganar estas elecciones o por lo menos tener un buen resultado en la provincia de Buenos Aires. Y por otros motivos lo mismo le conviene a Massa, por otros motivos lo mismo le conviene a Cristina, Ujú. a la Cámpora. Entonces creo que es una especie de tregua o de paz armada que no puede diluir las diferencias. Yo creo que va a ser difícil un proyecto común de todos esos sectores. Lo que veo es una confluencia también. Una creo alianza que- táctica en Sí, un punto, ¿no? Sí. ¿Y en el caso de la Libertad Avanza del PRO? Y ahí, bueno, se discuten municipios, ¿no? Pero creo que ya no existe más el PRO como para poder... Sí, incluso el nombre no va a estar. Por en la eso. boleta. Los municipios donde el PRO, ¿cuántos son? ¿11 municipios? ¿12 Sí, municipios? 13 municipios. Bueno, en esos municipios una parte de los intendentes dicen, pará, Milei, no me quieras llevar por delante. Pero después ya está liquidado ese partido. Yo Ujú. creo que va a haber una alianza, pero en donde el PRO va como furgón de cola, como lo fue en el 2013 con Massa. Y la gente de Santilli, Ritondo, Sí. lo viene recordando hace mucho, ese Claro. antecedente de decir... En un PRO que estaba en ascenso, ¿no? Totalmente. Esta es la diferencia. Esa es la que ahora- diferencia. En ese momento el PRO iba muy Sentía que para no le- arriba. No le convenía demostrar que no pisaba en la provincia en ese momento. Pero pensando en una alianza más amplia que la consigue con el radicalismo hacia el 2015 ya. Sí. Hoy Y además es- Massa estaba en su apogeo. Ujú. Después Macri se lo come, ¿no? Como que se revela como un vehículo más eficaz para expresar el antikirchnerismo Macri que Massa. Pero en ese momento Massa tenía el voto de una parte del peronismo y del antikirchnerismo. Y ahí el PRO, bueno, Macri va... se traga un sapo porque Massa lo ningunea en ese momento, pero claro, estaba en pleno ascenso el PRO, el macrismo. Hoy es una especie en extinción. Claro. Y van a ir con nombre nuevo, ¿no? No, va a ser la Libertad Avanza. Ah, la Libertad Sí, Avanza. finalmente se decidió eso. O sea que ese Porque debate vieron encuestas. Ese debate de que aparecían los dos para la provincial al menos Tampoco. murió. Murió eso y se debate ahora el tema de la conformación de las listas. Y sí, el PRO en los municipios que gobierna va a poder meter las cabezas, pero bueno, eso es lo único que le dieron, ¿no?
La intención era, se habló de diferentes nombres Ujú. que cruzaran a los dos, pero al final dijeron, no mide lo mismo la Libertad Avanza que un nombre nuevo. O sea, pasamos con la Libertad Avanza. En la cuestión de los colores, que muchos del PRO decían, la gente quiere la violeta, ¿no? La de los Claro. Lakers, Sí. la camiseta de los Los Lakers. Bueno, entre amarillo y violeta queda violáceo el color. Claro, de- quedaba de- raro. Queda violáceo el color de Una esa amarilleta. alianza. Sí. No va para el lado del amarillo, va para el Sí, otro lado. en la escala cromática ahí. Sí. Sí, totalmente. Pero bueno, creo que Macri cometió muchos errores, ¿no? Y lo está pagando. No, aparte de eso, claro, Macri corrido completamente de esta discusión. Mm. Ese es el dato político, ¿no? Porque Sí. eso se zanjó, como lo dice Diego, da la sensación el día de la elección de Cava. Da la sensación que ese día se liquidó el partido y que Macri mismo lo entendió. Sí. Y Sí, Santilli y Ritondo haciendo sus propios negocios. Ellos- Políticos, aclaremos. Ah, Es bueno. una vuelta al menemismo para ellos. Es una Sí. vuelta. Al primer amor. Sí. Tener a Lule Menem, a Martín Menem. Miguel Ángel Ah, Toma. sí. Bueno. es como- Bueno, el otro día hicimos el mapa del poder acá con Pedrito, El de todo clan ese Menem. árbol genealógico que de repente salen Menem que no sabías ni que existían y que están operativos. Sí, Sí, claro, sí, sí. por supuesto. Hay Sí, algunos sí, que quedaron sí. en el camino, como Adrián. Yo a Adrián no me lo acordaba y fue Dicen diputado que hay nacional. mala relación ahí con Adrián Menem. con Martín. Martín, Adrián. Algunos me dijeron como que no están tan de acuerdo con la política de Mm. Martín. Hay mala relación en general En la familia, entre ¿no? los Menem, sí. Hay como, bueno, yendo para el lado de los descendientes de Carlos Saúl en particular, Sí. pero hay ahí como una pica. Sí, pero como que en la familia de Eduardo. Claro. Menem, Claro, los hermanos. Eduardo, el viejo, o sea, el que era Sí. presidente Sí. provisional del Senado, el hermano del expresidente, porque Lule también se llama Eduardo, ¿no? Eduardo, claro, Sí, sí. también, que viene por otro lado. Por eso que se viene aclara, Eduardo Lule Sí, Menem. Eduardo Lule. Bueno, Eduardo, el hermano Eduardo, de El la década Edgar. del 90, y Adrián Menem. A mí me comentaron que no estaban tan de acuerdo con algunas decisiones de Martín Menem. O sea, su hermano y su padre no estaban tan de acuerdo Mira, con algunas decisiones. Pero bueno, son informaciones que están dentro de la Libertad Avanza de los Sí, que no sí, quieren sí, a sí. Martín Sí, sí, Menem, ¿no? Dentro de la Libertad Avanza. Que aparte es visto como el pollo de Karina. Sí, En la- claro, muy, muy pegado ahí. qué fuerte. Pero bueno. Nuestros 100 años de soledad un poco, ¿no? Sí, social, Esto de- Está buena. Nuestros Kennedy, decía Nuestros yo. Kennedy De alguna también. manera. Sí, la de sí, 100 sí. años Pero era como 100 si años está Argentina bueno. fuera Macondo, ¿viste? Claro, y todos se van llamando más o menos parecido y es un lío. Diego, muchas gracias, Gracias a como ustedes. siempre, clarísimo. Y se nos fue el programa. Mira, Impresionante.